vamos a realizar el gorrito de Santa. Para este proyecto vamos a usar esta lana que es 100% acrílica. Dice que es para trabajar con la aguja del 4. Nosotros vamos a hacer la parte de la pretina del gorro con la aguja número 4, pero para la parte del gorro, lo que viene siendo el cuerpo del gorro, vamos a usar una aguja un poquito más grande, la del 4,5, para que nos quede más sueltito. Comenzamos haciendo 15 cadenas. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a trabajar 12 puntos altos. Las 3 cadenas estas son el primero. La trabajaríamos en el punto número 5 de la cadena. Cogemos hebra y hacemos un punto alto. Y así hasta el final. Y tejemos el último en la primera cadena que hicimos, que sería el número 12. Tenemos 12 puntos altos. Giramos la labor. Ahora la segunda vuelta la vamos a trabajar en medio punto alto. Subimos con 2, cogemos hebra y en vez de trabajar en el punto completo, tomando las 2 hebras, solamente vamos a tomar la hebra trasera. De las 2 que tenemos aquí arriba, tomamos la de atrás. Metemos la aguja por aquí y trabajamos el medio punto alto. Hebra otra vez en la de atrás y así trabajamos los 12 medio puntos altos. Mucho cuidado cuando hagan el último punto. Cogen la hebrita bien y ya está. Tenemos los 12 medio puntos altos. Volteamos y ahora volvemos a trabajar en puntos altos. Subimos con 3 y hacemos lo mismo. Tomamos siempre la hebrita de trasera. Hacemos los 12 puntos altos y el último. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y el último. Siempre cuenten si tienen dudas para que les quede bien. Ahí está la hebrita. En esto va a consistir todo lo que viene siendo el borde del gorro. La única consideración aquí es, si lo quieren hacer para un niño, yo les recomendaría hacerlo un poquito más estrecho porque les queda muy ancho. Entonces simplemente en vez de hacer al principio los 15 puntos, hacen menos cantidad, trabajan, en vez de trabajar 12 puntos, pues trabajan 8 puntos, 5 puntos, depende del ancho que ustedes le quieran dar. Y claro, la otra recomendación es que nosotros este tejido que hemos hecho ahora, que viene siendo una vuelta en punto alto y una vuelta en punto medio, lo vamos a hacer para darle la extensión a la pretina. Para una persona adulta le vamos a dar 45 centímetros de largo. Si lo quieren para un chico, quizás un poco más, hasta 50 pueden llegar. Y si lo quieren para un niño, pues ustedes saben que es un poco más pequeño. De todas formas, estas medidas recuerden que las tienen en el blog de Danaf Crea. Entonces vamos a hacer 2 vueltitas más, volteamos la labor. Si vamos a trabajar medios puntos, subimos con 2, cogemos hebra y siempre en la hebra de atrás. El único inconveniente en esto es el último punto, que siempre la hebra se nos esconde un poco. Pero si vamos contando nos damos cuenta que nos falta un punto y completamos los 12 puntos o los puntos que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, aquí pareciera que terminamos, contamos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nos falta un punto, entonces vemos que está aquí escondido y cogemos la hebra. Es lo único que les puede despistar.
Del resto es muy sencillo. Volteamos y la vuelta de puntos altos es exactamente igual, solo que vamos a empezar con 3 cadenas en lugar de 2 cadenas. Hemos llegado ya al final de la labor. Terminamos aquí con un punto medio. Al principio habíamos hecho punto alto, pues el tamaño que ustedes le den, siempre intenten que la última sea con punto medio para que les quede igual, o sea, la misma línea que venían haciendo durante todo el tejido. Esto a nosotros lo hemos hecho de 45, más o menos, casi 45. Este es un tamaño para adultos. Y ahora vamos a unir las dos piezas, las dos partes. Lo ponemos, este es el lado del derecho, lo ponemos junto uno al otro por el revés y vamos a tejer aquí puntos bajos para unir las dos partes. Vamos clavando cada punto en el punto correspondiente del otro lado, el primero con el primero, hacemos un punto bajo, el segundo con el segundo, hacemos un punto bajo y así vamos haciendo hasta que unamos los 12 puntos de ambos lados. Llegamos al último punto y ya hemos hecho los 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la siguiente. Primero vamos a voltear la labor para ponerla por el derecho y vamos a trabajar en todo el borde del gorro 12 puntos bajos. Vamos a trabajar aproximadamente 60 puntos bajos alrededor de todo el gorro. Para hacer esto vamos a ir clavando la aguja y vamos a ir sacando los puntos bajos así. La aguja la clavamos a donde llegue, ni más acá ni más allá. Simplemente vamos dejando el largo que nos da la aguja misma. Eso nos va a llevar a hacer 60 o 62 o aproximadamente puntos bajos alrededor de todo el gorro. De todas formas, si ustedes quieren, lo van haciendo y cuando lleguen a la mitad, que esté más o menos por aquí, van contando que lleven 30 a 31 puntos. Vamos a hacerlo hasta que completemos toda la vuelta. Hemos hecho 62 puntos y deslizamos en el primer punto que hicimos al comienzo de la vuelta. Sería aquí. Entonces, para hacer los 62 puntos que hemos hecho aquí, si les es complicado ver cuál es el espacio que van a dejar, pueden usar un marcapunto para dividir la labor a la mitad y ya saben que son 30 y 30, 31 y 31, o la pueden dividir más todavía para que les vaya quedando el espacio. Más o menos sería cada 2 barras de estas 3 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarnos a una aguja un poquito más grande. Vamos a usar ahora la del 4,5 y cambiar la hebra. Entonces vamos a coger la hebra roja, quitamos este punto que hemos deslizado aquí para hacer el cambio de color, insertamos otra vez esto, aquí está la hebra roja y deslizamos con la hebra esta. Ahora vamos a trabajar el gorro en puntos altos, entonces comenzamos subiendo con 3 cadenas y en cada uno de los puntos de bajos que hemos trabajado vamos a trabajar un punto alto. Esto lo vamos a repetir durante 6 vueltas. Llegamos a la 6ª vuelta, hacemos el último punto y deslizamos en la 3ª cadena de comienzo un punto. Ya hemos hecho 6 vueltas sin aumento y ahora vamos a comenzar las disminuciones. La primera vuelta de disminución vamos a trabajar cada 10 puntos, 2, 4, 6, 8. 8 puntos sin aumento y los dos últimos, el 9 y el 10, los tejemos juntos. Empezamos como siempre con 3 cadenas, ese sería el punto 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Y ahora los dos siguientes, el 9 y el 10, hacemos el punto, no lo cerramos, hacemos el otro, tampoco lo cerramos y ahora cogemos hebra y cerramos los dos juntos. Esa sería la disminución. Repetimos otra vez, serían el punto 9 y el 10. Cojo hebra, paso los dos primeros, no termino, cojo hebra otra vez, voy al segundo, paso los dos primeros, cojo hebra y deslizo los tres últimos puntos. Ahí está la disminución. Eso lo vamos a hacer alrededor de toda la ronda, de forma tal que vamos a hacer 6 disminuciones. Este es el punto 9, punto 10, que son juntos, y nos van a sobrar dos puntitos, que los tejemos en punto alto normal. 1 y 2. Ya hemos hecho nuestra primera vuelta de disminución. Deslizamos en la tercera cadena de comienzo y ahora vamos a trabajar una vuelta sin disminuir. Hacemos un punto alto y trabajamos todos los puntos altos de la vuelta. Hemos terminado la ronda de puntos altos, hemos trabajado 56 puntos altos. Ahora deslizamos en la tercera cadena de comienzo y vamos a hacer la siguiente ronda de disminución. Subimos con 3 cadenas y vamos a trabajar series de 9 puntos, es decir, hoy vamos a trabajar 7 puntos sin disminución y el 8 y el 9 los disminuimos. Eso significa que vamos a hacer 6 disminuciones, es decir, que al final de la ronda tendremos 50 puntos. Una vez hechas las disminuciones, la siguiente ronda la vamos a trabajar sin disminuir, 50 puntos altos. Llegamos al último punto de la vuelta sin disminuciones y hemos tejido 50 puntos altos. Deslizamos la tercera cadena y ya hemos trabajado la vuelta de disminución, que nos sobraron dos puntitos aquí, y la vuelta completa sin disminuciones. Ahora vamos a hacer lo mismo. Las disminuciones en este caso van a ser cada 8 puntos. Vamos a trabajar 6 puntos sin disminución y el 7 y 8 lo trabajamos juntos. Serían también 6 disminuciones en total. 3 cadenas de comienzo y el 7 y el 8 juntos. Ya hemos realizado la vuelta de disminución y la vuelta que hemos trabajado sin ningún tipo de disminución. Tenemos ahora mismo 44 puntos. La siguiente ronda la vamos a hacer cada 6 puntos, es decir, trabajamos 5 y el 6 y el 7 lo trabajamos juntos. Subimos con la cadena, 3 cadenas, 5 puntos sin disminución, 6 y 7 juntos. Hacemos lo mismo, trabajamos esto toda la ronda, hacemos otra vuelta sin aumentos en la que vamos a tener 38 puntos. Ahora vamos a pasar a la ronda 15 en la que vamos a hacer grupos de 5, es decir, vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 puntos sin disminuir y disminuimos en el quinto y el sexto. Así, grupos de 5 hasta finalizar la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta, vamos a hacer 6 disminuciones, son 30 puntos más 2 que tenemos al final, 32. Y la siguiente vuelta, la 16, va a ser esos 32 puntos altos sin disminuir. Llegamos al final de la vuelta 16, ahora tenemos 32 puntos. Vamos a seguir disminuyendo en la vuelta 17 con grupos de 4 puntos. Es decir, tejemos 3 y el cuarto y el quinto van juntos. Así hacemos en toda la vuelta, es decir, que al final si hacemos 6 disminuciones vamos a tener 26 puntos. Esos 26 puntos los vamos a trabajar en la vuelta 18, todo en punto alto. Ahora vamos a hacer la vuelta 19, aquí vamos a seguir disminuyendo. Ahora vamos a hacerlo con serie de 4 puntos, es decir, tejemos 2 y el tercero y cuarto lo vamos a tejer juntos. Igual van a ser 6 disminuciones. Al final de esta ronda vamos a tener 20 puntos. Esos 20 puntos los vamos a trabajar en la vuelta 20, todo en punto alto. Llegamos a la vuelta 21, vamos a seguir haciendo disminuciones.
En este caso tejemos un punto y los dos siguientes van juntos. Así haríamos series de 3. En la ronda 21 tendremos 14 puntos que vamos a tejer sin disminución. Llegamos al final de la vuelta 21. Ya nos queda poquito para finalizar. Simplemente ahora vamos a coger los puntos que tenemos, en este caso tenemos 14, pues vamos a trabajar cada 2 puntos juntos para quedar con 7 puntos. Subimos con una cadena. Aquí vamos a trabajar estos dos juntos. Y el último punto, vamos a coger la hebra, clavamos y pinchamos en la tercera cadena de comienzo sin terminar el punto y deslizamos los 3 aros. Ya terminamos, vamos a cortar la hebra. Vamos a dejar una hebrita larga, aseguramos aquí. Esto lo vamos a coser. Vamos a coger la aguja lanera, enhebramos. Vamos a coser esta punta aquí arriba y ponemos los puntos juntos. Y cosemos de un lado a otro. Introducimos la aguja de hebra a hebra. Hacemos lo mismo hacia el otro lado. De hebra a hebra. Introducimos, hacemos un último pase aquí. Introducimos la aguja para hacer el remate de la hebra. Y aquí simplemente sería hacer un nudo y esconder la hebra. Hacemos un nudo y pasamos la hebra. Y cortamos. Para hacer el pompón vamos a usar un cartón que hemos cortado. Este es de 8 centímetros y medio, para hacer un pompón más o menos de este alto. Si lo quieren más pequeño, pues el cartón será más pequeño. Si lo quieren más grande, el cartón será más grande. Así pueden hacer un pompón ajustado a sus necesidades. Entonces, primero yo le coloco la hebra con la que después lo voy a amarrar. Y ahora, alrededor de esto, vamos enrollando lana para hacer el pompón. Cogemos la lana con la que lo queremos hacer y vamos haciendo vueltas. Para que el pompón tenga más, o sea, para que sea gordito y frondoso, no hay que escatimar en la lana, hay que dar bastantes vueltitas para que quede lo más frondoso posible. Nosotros estamos intentando hacer un pompón más o menos como este que tengo aquí. Entonces vamos a ver cómo nos sale. Ustedes empiecen a dar vueltas aquí con la lana, que quede bastante gordito. Ya hemos enrollado suficiente, vamos a cortar la hebra. Y ahora, con la hebra que habíamos dejado, vamos a amarrar. Hacemos un nudo. Aguantamos, sacamos el cartoncito con cuidado.
Le damos la vuelta y amarramos también por el otro lado. Vamos a hacerle un doble nudo. Y ahora ya nos queda como usamos bastante lana, el mismo ya coge la forma redondeada. Ahora tenemos que cortar todo alrededor del pompón. Vamos metiendo la tijera y vamos a ir cortando. Ya hemos terminado de cortarlo, ahora tenemos que ir dándole la formita porque nos van a quedar unas hebritas más largas que otras, entonces tenemos que ir cortando alrededor de todo el pompón para ir cogiendo la forma equivalente en todas las hebras, que quede igual por todos lados. Ya hemos cortado un poco, pero ustedes van viendo que van sobresaliendo algunas hebras. Esas son las hebritas que tienen que ir cortando para darle redondez al pompón. Esto es lo que tienen que ir haciendo alrededor del... Van viendo en qué parte se les quedan las hebras como más salidas y ahí van emparejando. La idea es que quede lo más redondito posible. En eso consiste hacer el pompón. Ahora, para sujetar el pompón en la parte superior, vamos a coger las dos hebras del pompón, vamos a pasar por la aguja lanera vamos al gorro y en la parte superior del gorro, en la parte superior pasamos las dos hebras, damos la vuelta al gorro por dentro sujetamos el pompón arriba. Ahora cogemos una de las hebras y la pasamos, la cosemos aquí. Ahora apretamos con firmeza para que quede bien sujeto aquí el pompón y bajamos esto aquí y vamos a hacer un nudito, dos nuditos aquí fuertes, uno y dos, y vemos cómo queda sujeto en la parte superior del gorro. Ahora solo sería cuestión de esconder las hebras y quedaría listo. Bueno, este ha sido el gorro navideño, espero que les haya gustado. Ya saben que si realizan sus labores pueden compartirlas si ustedes quieren con nosotros a través de Instagram, etiquetándonos, y cualquier comentario nos lo pueden colocar aquí abajo. Gracias por vernos, hasta pronto.